Noticias 24. Bueno, ya lo adelantábamos en las claves del día. La policía colombiana detuvo en la localidad de Chiscas a Luis Alfredo Carrillo, alias El Gocho, supuesto involucrado en el crimen de Ronald Ojeda. De hecho, la ministra del Interior dijo que él había participado en la inhumación de Ronald Ojeda. Tras esto, la Fiscalía chilena solicitó la extradición de este sujeto, que es de nacionalidad venezolana. Para hablar sobre este tema y más, estamos en contacto con el senador del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Latorre. Senador Latorre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Connie, buenas tardes. Gracias por el contacto. Bueno, partamos por qué significa. ¿Es una buena noticia que hayan atrapado a otra persona, a otro cabecilla, supuestamente, del asesinato, secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, pese a que significa que al menos hay a esta altura 4 personas que han sido detenidas en el extranjero, o sea, que estuvieron viviendo, hicieron vida, actuaron, delinquieron aquí en nuestro país y no pasó nada? ¿Es una buena noticia? O sea, yo creo que siempre es una buena noticia que esto a un año, ¿no? A un año del crimen del exteniente Ojeda, se siga persiguiendo a los responsables y siga habiendo una persecución penal, ¿no? De un delito tan grave. Esto no puede quedar en la impunidad. Insisto, aunque haya pasado un año y aunque sea en el extranjero. Eso habla también de la cooperación que en esto existe. Acá hubo alertas de Interpol. Ahí se activan una serie de protocolos entre las policías, ¿no? A nivel internacional, y eso es muy importante. Y además la solicitud de extradición, o sea que en el fondo la señal acá es que no va a haber impunidad y que estas personas tienen que responder a la justicia por un crimen tan atroz ocurrido en territorio chileno. Y esto, Connie, permíteme una breve reflexión sobre una ley que aprobamos, que fue muy discutida, que tardó harto tiempo en salir del Parlamento, que tiene que ver con la actualización, la modernización de la ley antiterrorista. Sí. Justamente los involucrados en el crimen de Ojeda fue gracias a técnicas intrusivas que pudieron en el fondo rastrear, ¿no? Llamadas telefónicas, números, y poder hacer el rastreo, la huella, ¿no? Que hubo detrás del secuestro primero y posterior asesinato al exteniente Ojeda. Entonces, esa actualización de esa norma, esa ley antiterrorista, que la idea es que sea efectiva para perseguir, entre otras, ¿no? Organizaciones que cometen crímenes que uno podría tildar, eso quedará en manos de tribunales, tildar de terrorismo, ¿no? En territorio nacional, bandas transnacionales. Chile le ha propinado golpes muy importantes al Tren de Aragua y más de 300 personas detenidas vinculadas al Tren de Claro. Aragua. Y acá hay que perseguir además la huella de los autores intelectuales, o sea, toda esta hipótesis, ¿no? Que habrá que comprobar si es que efectivamente está involucrado el gobierno de Venezuela. Bueno, eso incluso te abre a la posibilidad de ir a la Corte Penal Internacional. Como lo ha dicho el propio presidente Gabriel Boric, que si así se confirmara, que es la tesis además de la Fiscalía, ¿cierto? Durante estos días de formalización de los piratas del Tren de Aragua, que es la facción chilena del Tren de Aragua que estaría detrás del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, si bien es reservada la formalización, las audiencias, pero ha trascendido, por ejemplo, que ha habido de testigos que han contado de primera fuente que fueron enviados digamos, a cometer este asesinato por parte del segundo de Venezuela, de Diosdado Cabello. Si eso se confirma, senador Latorre, usted dice, ¿en qué pie queda nuestra relación con Venezuela? Que ya obviamente parece estar casi completamente cortada, pero ¿cuán grave es y cuán grave sería que el gobierno venezolano, el segundo de Nicolás Maduro, esté detrás del crimen de Ronald Ojeda? Gravísimo, es muy grave. O sea, Chile tiene una historia, ¿no? Si uno se remonta a la dictadura en los años 70 y 80, donde las dictaduras se coordinaban y cometían crímenes, cometían actos de terrorismo en territorio extranjero, ¿no? La dictadura chilena se atrevió a cometer crimen ni más ni menos que el asesinato de Prats, ¿no? El comandante en jefe del ejército en Buenos Aires, de Orlando Letelier. Orlando Letelier en Estados Unidos,
Bernardo Leighton, ¿no? En Italia, bueno, y así mucho más, y la Operación Cóndor, o sea, hubo coordinaciones de exterminio a adversarios políticos en territorio extranjero, con crímenes terroristas, con participación de agentes del Estado. Y eso, bueno, costó muchísimo para que avance la verdad y la justicia, todos sabemos historia, pero en pleno siglo XXI, que volvamos a tener este tipo de crímenes planificados desde el más alto nivel de una dictadura, ¿no? Como es la de Venezuela, para operar a través de bandas, además de crimen organizado como Tren de Aragua y todas estas organizaciones transnacionales que cometen delitos, porque además la persona que detuvieron ahora en Colombia no solo es por el crimen del teniente Ojeda, también se le imputan otros delitos cometidos en Chile, Sí. tráfico de personas migrantes, distintos tipos de delitos, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo gravísimo. Las relaciones, obviamente, con Venezuela están en muy mal pie. Acá Venezuela cortó relaciones con Chile de manera unilateral. Ahí nos preocupa la situación de los consulados y la atención de los chilenos que están en Venezuela y también justamente la cantidad de personas migrantes que hay de Venezuela en Chile y, por ejemplo, la capacidad operativa que tenga el Estado para expulsar a esas personas y que sean recibidas en Venezuela. Entonces se distorsionan, se complican las cosas y obviamente hoy día estamos en el peor momento. Además, Chile ha sido parte de los foros internacionales para pedir democracia y denunciar el fraude electoral en Venezuela. Bueno, no estamos obviamente en un buen momento y con la dictadura de Maduro creo que eso no va a mejorar. Pero Senador, eso no implica que, insisto, sigamos buscando justicia, que estos crímenes no queden en impunidad y actuando a nivel también internacional. sí. Existen hoy día, por ejemplo, la Corte Penal Internacional donde habría que recurrir. Bueno, y además estas personas que han sido detenidas, tres de ellas al menos en Colombia, por lo tanto la extradición se hace más fácil, entre comillas, que si Sí, fueran, porque son de nacionalidad venezolana, pero fueron detenidos en Colombia. Distinto sería la historia si hubieran sido detenidos, que probablemente no habrían sido detenidos en Venezuela. Y hay uno que en Estados exactamente. Unidos y que también no sé cuán complicado será ese proceso de extradición, pero quiero preguntarle sobre el tema de las relaciones con Venezuela. El gobierno ha dicho que están suspendidas, pero Venezuela en la práctica ha cortado relaciones con nuestro país, cerró los consulados, que era lo poco que nos iba quedando. ¿Por qué? Y usted se lo pregunto como presidente, como miembro de la Comisión de Mm. Relaciones Exteriores del Senado. ¿Por qué el gobierno no asume de alguna manera la realidad y corta relaciones con Venezuela o las declara cortadas? Porque, ¿qué es esto de suspender cuando es Venezuela la que está decidiendo o el país que está decidiendo en qué estado quedan las relaciones con nuestro país? Sí, ahí básicamente Venezuela tomó la decisión unilateral, recordemos, de expulsar a Sí. nuestro personal diplomático, no solo el embajador, sino que a todo el personal de carrera que llevaba mucho tiempo en Venezuela. Eso es gravísimo, eso lo hacen solo las dictaduras, ¿no? Por eso yo creo que es importante remarcar aquello. La de Maduro hoy día es una dictadura, además con fraude electoral, etcétera. Chile, yo creo que hizo y está haciendo lo que se hace en política internacional de manera responsable, cuando buscas, ¿no? la vía diplomática hasta el último, que es parte de la política internacional de Chile como política de Estado, ¿no? Hasta el último, buscar el canal diplomático hasta el último recurso. Eh, yo creo que la Cancillería tiene que estar evaluando el tomar alguna otra decisión, esto de pasar de suspender a cortar relaciones. Ahora, recordemos que Chile fue de los primeros países, y eso obviamente trae consecuencias, Ujú. de declarar públicamente a nivel internacional de que no iba a reconocer al gobierno de Maduro, ahora cuando asumió, y fue de los primeros países también en denunciar el fraude electoral. Eh, Eso es lo que ha hecho y me parece que eso ha sido consistente. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ahí Cancillería tendrá que sacar el repertorio de recursos de política internacional para seguir presionando, ¿no? Algunos decían, bueno, reconozcamos de facto al contrincante de Claro. Maduro que supuestamente ganó las elecciones, pero ya hay una experiencia fallida Mm. con Guaidó donde eso no resultó, entonces hay que evaluar bien qué decisiones se toman. Mientras tanto, obviamente, la relación es la que es.
Nos preocupa, sí, la situación de los chilenos en Venezuela, el cómo se atiende a los chilenos en Venezuela y la posibilidad también de expulsar personas de Venezuela que cometen delitos, que están en situación Claro. ilícita en nuestro país para expulsarlos. Eso es una preocupación cotidiana, pero que viene incluso antes de este corte de relaciones. Ahora, senador, cuando hablamos de esta formalización de los piratas de Aragua, estamos hablando de 14 personas que están detenidas en nuestro país y que están siendo formalizados. Ya llevamos 4 que han sido capturados en el extranjero, 3 en Colombia, ¿cierto? 1 en Estados Unidos. Estamos hablando de 18 personas que vivieron, se movilizaron, circularon por nuestro país, cometieron delitos. No solamente uno, algunos gravísimos como el el de Ronald Ojeda. Y la pregunta es, nuestro país al parecer no tuvo ninguna idea de que eso estaba pasando. ¿Hay alguna crítica, observación de cómo estaban funcionando? Tal vez hoy día está funcionando todo mejor en torno al crimen organizado, pero por lo menos cuando ocurrió esto, nadie pareció advertir la presencia de todo este grupo de delincuentes del crimen organizado en nuestro país. Sí, sin duda alguna. Y yo creo que, mire, me tocó estar hace poco justamente en una delegación con la Comisión de Relaciones Exteriores y Seguridad en el norte. Estuvimos conversando con las Fuerzas Armadas que están patrullando la frontera en Arica, en distintos puntos, acompañamos toda la logística que tienen y cómo se ha mejorado en el fondo desde que se implementó este estado de excepción constitucional para el resguardo de las fronteras, la coordinación entre Fuerzas Armadas, Policía de Investigación, el control de fronteras, aduanas, etcétera, para el control de las personas que ingresan a nuestro país por las fronteras y también, obviamente, el disminuir el ingreso por pasos no habilitados, con control biométrico, con una serie de antecedentes, es decir, para justamente cruzar los datos. Lo que nos explicaba el personal de las Fuerzas Armadas es que decir, claro, tú hoy día tienes el ingreso, ¿no? El control del ingreso de alguien que puede haber ingresado a Chile incluso de manera regular, ¿no? Por la frontera, pero después lo encuentras en una ciudad cometiendo delitos, pero el tema es cómo vamos actualizando y modernizando nuestro control, ¿no? De las personas que están en nuestro país, el cruce de datos, la inteligencia, y eso es algo que sin duda se ha tenido que ir mejorando. Falta mucho, creo yo, falta mucho, pero se ha avanzado, ¿no? No se haya hecho nada, sino que se ha avanzado y hay una mejor coordinación. Y en esto el trabajo de inteligencia, yo creo que cuando aprobamos estas leyes en el Parlamento, ley antiterrorista, el Ministerio de Seguridad Pública, etcétera, es para dotar al Estado de más herramientas y mejores herramientas más eficaces para, ojalá, prevenir y anticiparse a este tipo de organizaciones transnacionales que cometen delitos gravísimos en nuestro territorio. Eso sería lo ideal, el anticiparse, el prevenir aquella situación, y para eso hay una serie de técnicas intrusivas que pueden hacerle pesquisa y seguimiento, ¿no? A estas personas, pero si no, el poder perseguirlas dentro del territorio nacional una vez que se cometan. Yo creo que en eso Chile, o sea, es brutal la cifra, con y más de Sí. 300 personas del Tren de Aragua detenidas en nuestro país, algunos en el extranjero, pero la gran mayoría en nuestro país. O Sí, sea, claro. se le han dado golpes a estas organizaciones y sin duda falta mucho más porque están cometiendo delitos gravísimos, ¿no? No quiero cruzar los temas porque pueden que sean completamente distintos, pero lo que vimos hoy día en Sí. Putaendo, una comuna semi-rural de la región de Valparaíso que me toca representar, que es una comuna muy tranquila, donde no ocurren este tipo de cosas. Una banda con armas de guerra, enfrentándose a carabineros, asaltando una sucursal de Banco Estado. O sea, la pregunta es, esa banda, ¿qué está persiguiendo? ¿Qué está financiando? ¿Qué más está financiando? ¿De dónde vienen? ¿Son de ahí de Putaendo? Tengo mis sospechas, tengo mis dudas. Mm. ¿De dónde son? ¿Qué estaban preparando? ¿Qué otros planes tienen? Bueno, hoy día el Estado tiene herramientas para anticiparse esos hechos o si no, perseguirlos hasta llegar al fondo, digamos, ¿no? Claro. De quienes cometen estos delitos y quienes están detrás también. Claro, porque uno se puede preguntar también frente a los 300 detenidos, ¿cierto?, que están presos del Tren de Aragua. Bueno, ¿qué pasó en nuestro país? Que el Tren de Aragua puso sus ojos aquí
y qué, digamos, qué incentivos tuvo o qué condiciones propicias encontraron para instalarse en Chile, porque hay 300 detenidos. Nos imaginamos que no están todos detenidos, pero eso significa que decidieron o encontraron que Chile era un buen lugar para instalarse a cometer delitos Sí, gravísimos. Entonces, es evidente que aquí alguna vulneración tuvimos, ¿no? Sin duda alguna, y el Tren de Aragua no empezó a cometer delitos en marzo del 2022 cuando asume Boric, porque No. algunos como que achacan todo a este gobierno. O sea, el diagnóstico es, para no estar echándose la pelota y enfrentar los problemas como política de Estado con unidad, el problema es que Chile venía obviamente de una realidad de fronteras muy porosas, ¿no? Muchos lugares, además, lugares no habilitados para el ingreso, poco control de las personas que ingresan, efectos de llamada que se hicieron también a personas de Venezuela, especialmente por la crisis de Venezuela, que se usó también como de alguna manera utilización electoral, ¿no? Con el mundo de Se refiere Venezuela. a las palabras en su momento del expresidente Sebastián Piñera? Esa fue una, lo de Cúcuta, que ha sido ampliamente discutida, pero yo diría muchos personeros del gobierno anterior hicieron llamados muy explícitos, ¿no? Desde el Ministerio del Trabajo, vengan acá, van a tener una visa especial, van a tener trabajo, y yo creo que esa migración masiva, que obviamente de personas que estaban saliendo, queriendo escapar de la crisis de la dictadura de Maduro, también se coló crimen organizado, y ahí nos supimos, ¿no? Con fronteras muy porosas, con vulnerabilidad, con falta de capacidad de inteligencia en nuestro país para perseguir adecuadamente a estas organizaciones. Entonces, estamos, yo diría, arreglando el asunto, enfrentándolo como política de Estado, aprobando muchas leyes, hemos aprobado más de 60 leyes, aumentando presupuestos, hay todo un trabajo al interior de las cárceles también, todo este trabajo que se ha hecho en algunos asentamientos precarios donde han tomado el control estas bandas. eh, y falta mucho por hacer, Connie, pero esto tiene que enfrentarse como política de Estado. Yo creo que no para sacar rédito político ni para uno u otro lado, porque eso no sirve, es estéril, y lo que la gente espera es que el Estado tenga mayores capacidades para darle seguridad a la ciudadanía. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por conversar con Noticias 24 hasta ahora. Buenas Muchas tardes. gracias, Connie. Buenas tardes, que esté bien.